El bisturí cortó con precisión milimétrica la arteria coronaria, mientras el doctor Gael Herrera Montoya observaba el corazón latir bajo las luces quirúrgicas del Hospital General de Tlalpan. Sus manos, firmes como rocas, no temblaron ni por un segundo durante las 4 horas que duró la cirugía más compleja de su carrera. Para él, cada operación era un rompecabezas perfecto donde no había lugar para emociones, solo para la ciencia pura. «Excelente trabajo, doctor», murmuró la enfermera instrumentista al concluir la sutura final. Gael asintió sin levantar la vista de su paciente. A los 37 años era considerado el cardiólogo más talentoso de México, pero también el más frío. En los pasillos del hospital, las enfermeras lo llamaban el hombre de hielo, por su capacidad de mantener la distancia emocional con todo y todos. Nunca había mostrado interés romántico por ninguna mujer. Nunca había permitido que alguien traspasara la barrera invisible que había construido alrededor de su corazón. Mientras se quitaba los guantes quirúrgicos, su asistente personal, Carlos, apareció con el teléfono en la mano. «Doctor Herrera, su tía doña Leticia lo busca con urgencia. Dice que es sobre la junta directiva de mañana». Gael suspiró. Las empresas familiares, las clínicas privadas, los hospitales por privatizar, todo un imperio médico heredado de su abuelo que ahora dependía de sus decisiones. Desde la muerte de sus padres en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas 12 años, había aprendido que el dinero y el éxito eran lo único confiable en este mundo. El amor era una fantasía peligrosa que solo traía dolor. «Dile que la veré en 1 hora en mi oficina», respondió mientras caminaba hacia los vestidores. Al salir del quirófano, algo inusual captó su atención. En el área de recuperación, una enfermera nueva estaba sentada junto a la cama de un paciente anciano, sosteniendo su mano mientras le hablaba en voz baja. No era el protocolo habitual, pero había algo en la escena que lo detuvo en seco. La mujer tenía el cabello castaño recogido en una coleta simple, su uniforme blanco impecable, a pesar de haber trabajado todo el día. Lo que más lo impactó fue la ternura genuina en sus ojos mientras consolaba al hombre que despertaba confundido de la anestesia. «No se preocupe, don Aurelio», le decía con voz suave pero firme. «La cirugía salió perfecta. Su corazón está fuerte, como el de un joven. Pronto estará en casa con su esposa». Gael se quedó observando desde la puerta, algo que jamás había hecho. Por primera vez en años, sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo se hubiera movido dentro de él. «Doctor Herrera», la voz de Carlos lo sacó de su trance. «¿Se encuentra bien?» «Sí, perfectamente», mintió apartando la mirada de la enfermera desconocida. «Vamos a mi oficina». Pero mientras caminaba por los pasillos de mármol hacia su despacho en el piso ejecutivo, Gael no podía sacarse de la mente esos ojos llenos de compasión. En 25 años de carrera médica, había visto miles de enfermeras, pero ninguna había logrado que se detuviera a mirar 2 veces. Su oficina, decorada con diplomas de universidades prestigiosas y premios internacionales, se sentía más fría que nunca. Desde el ventanal panorámico podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, recordándole el imperio que había construido piedra sobre piedra, sin permitir jamás que las emociones interfirieran con sus decisiones. Pero esa noche, por primera vez en décadas, Gael Herrera Montoya se fue a dormir pensando en alguien más, que no fuera él mismo. ¿Te gustaría no perderte historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida? Suscríbete a nuestro canal para recibir más narrativas que te harán reflexionar sobre el valor de la autenticidad y el poder de las conexiones genuinas. Y ahora, sumérgete en esta historia que te recordará que las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. Renata Ávila. Jiménez despertó antes del amanecer en su pequeño departamento de la colonia Doctores, como había hecho cada día durante las últimas 3 semanas desde que llegó a la Ciudad de México.
El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana le recordaba las mañanas en San Miguel el Alto, donde su abuela Esperanza la despertaba con el aroma del café de olla y las tortillas recién hechas. «Dios mío, cuida a mi nieta en esa ciudad tan grande», susurró al aire, repitiendo la oración que su abuela le había enseñado antes de partir. Era su forma de sentirse conectada con su hogar, con sus raíces, con todo lo que había dejado atrás para perseguir su sueño de ayudar a más personas. Se vistió con el uniforme blanco que había heredado de su prima mayor, cuidadosamente planchado la noche anterior. Cada peso contaba en su presupuesto ajustado y no podía permitirse el lujo de comprar ropa nueva hasta recibir su primer salario completo. Al llegar al Hospital General de Tlalpan, Renata se dirigió directamente al área de cardiología, donde había sido asignada después de una rigurosa evaluación. La jefa de enfermeras, Lic Morales, la había advertido sobre la exigencia del departamento y especialmente sobre el doctor Herrera Montoya. «Es el mejor cirujano que tenemos, pero también el más difícil», le había dicho. «No tolera errores y mantiene distancia con todo el personal. No te tomes nada personal». Renata no se intimidaba fácilmente. En su pueblo había cuidado a medio San Miguel el Alto, cuando la clínica local se quedaba sin recursos. Había aprendido que detrás de cada persona difícil había una historia de dolor, y su misión era sanar no solo cuerpos, sino también almas. «Buenos días, don Aurelio», saludó al paciente de la habitación 304, el mismo anciano que había consolado el día anterior. «¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, enfermera Renata. Mi esposa vendrá a visitarme en la tarde. Dice que quiere conocer al ángel que me cuidó después de la cirugía». Renata sonrió mientras revisaba sus signos vitales. «No soy ningún ángel, don Aurelio. Solo hago mi trabajo con cariño. Eso es lo que la hace especial, mijita. En este hospital tan grande, usted trata a cada paciente como si fuera de su familia». Mientras anotaba los datos en la historia clínica, Renata sintió una presencia en la puerta. Al levantar la vista, se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida. El doctor Herrera Montoya la observaba con una expresión que no pudo descifrar. ¿Curiosidad? ¿Desaprobación? «Enfermera», dijo con voz grave y controlada. «Necesito revisar al paciente». «Por supuesto, doctor», respondió Renata, haciendo espacio junto a la cama, pero sin alejarse completamente. Era su responsabilidad permanecer durante el examen. Gael se acercó a don Aurelio con su habitual profesionalismo frío, pero Renata notó algo diferente. Sus movimientos eran más cuidadosos de lo usual, casi gentiles. «¿Cómo se siente, señor Contreras?», preguntó mientras revisaba la incisión quirúrgica. «Como nuevo, doctor. Esta enfermera ha sido una bendición. Me explica todo, me tranquiliza cuando tengo miedo. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí». Por primera vez en años, Gael sintió una extraña calidez en el pecho. Miró de reojo a Renata, quien mantenía una sonrisa modesta pero genuina. «El cuidado postoperatorio es fundamental para la recuperación», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Cuando terminó el examen, Gael se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Enfermera, ¿cuál es su nombre completo?» «Renata Ávila Jiménez, doctor». «Enfermera Ávila», dijo, probando el sonido de su apellido. «Buen trabajo». Fueron solo 2 palabras, pero para Renata significaron el mundo. En el hospital había escuchado que el doctor Herrera raramente felicitaba a alguien. Cuando se quedó sola con don Aurelio, éste le guiñó un ojo. «Ese doctor nunca había preguntado el nombre de una enfermera, mijita. Creo que usted ya causó una buena impresión». Renata sintió un leve rubor en las mejillas, pero se concentró en sus tareas. No había venido a la capital a buscar romance, sino a cumplir su vocación de servicio. Sin embargo, no pudo evitar pensar en esos ojos grises que parecían guardar tantos secretos. El turno nocturno del viernes llegó con una emergencia tras otra. Renata llevaba 12 horas en el hospital cuando el código rojo sonó por los altavoces a las 2 de la madrugada.
Un infarto masivo en camino, ETA 5 minutos. Corrió hacia la sala de emergencias, donde ya se preparaba el equipo médico. Para su sorpresa, el doctor Herrera Montoya estaba ahí, a pesar de no tener guardia programada esa noche. «¿Qué hace aquí, doctor?», preguntó la doctora Ruiz, la cardióloga de guardia. «No podía dormir», respondió Gael con sequedad, aunque la verdad era más complicada. Durante las últimas 2 semanas, había desarrollado la extraña costumbre de pasar por el hospital durante las noches, siempre con la excusa de revisar pacientes o actualizar historiales. En realidad, esperaba encontrarse con cierta enfermera del turno nocturno. Las puertas de emergencias se abrieron de par en par y los paramédicos ingresaron con un hombre de unos 50 años, inconsciente y en paro cardíaco. «Varón de 52 años, infarto del miocardio, perdió el pulso hace 3 minutos», gritó el paramédico mientras transferían al paciente a la camilla. «Enfermera Ávila, prepárelo para cirugía de emergencia», ordenó Gael, tomando automáticamente el control de la situación. Renata se movió con una eficiencia que impresionó a todos los presentes. Sus manos trabajaron rápidamente preparando las vías intravenosas, mientras hablaba con voz calmada al paciente semiconsciente. «Señor, está en el hospital. Lo vamos a cuidar, no se preocupe». Durante los siguientes 20 minutos, Renata y Gael trabajaron como si hubieran sido compañeros de equipo durante años. Ella anticipaba cada uno de sus movimientos, tenía listo cada instrumento antes de que él lo pidiera. Era como una danza perfecta entre 2 profesionales que se entendían sin palabras. «Tenemos ritmo», anunció Gael cuando el monitor mostró latidos regulares. «Vamos a quirófano». La cirugía duró 3 horas. Cuando finalmente salieron, el amanecer ya pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados. «Excelente trabajo», le dijo Gael a Renata mientras se quitaban las mascarillas en el pasillo vacío. «¿Dónde aprendió a trabajar así?» «En mi pueblo, doctor», respondió ella, sorprendida por la pregunta personal. «Cuando eres la única enfermera en 50 kilómetros a la redonda, aprendes a hacer de todo». «¿De dónde es usted?» «San Miguel el Alto, Jalisco». «Un pueblito que seguramente ni aparece en sus mapas», dijo con una sonrisa tímida. Gael la miró fijamente. Tenía ojeras por el cansancio. El cabello se le había escapado de la coleta, pero había algo luminoso en su rostro que lo fascinaba. «¿Tiene familia allá?» «Mi abuela Esperanza. Ella me crió desde que era pequeña. Mis padres murieron cuando yo tenía 8 años». La revelación golpeó a Gael como un puñetazo invisible. También había perdido a sus padres joven, pero mientras él se había endurecido, ella había elegido dedicar su vida a cuidar a otros. «Lo siento», murmuró, y por primera vez en años, la condolencia salió genuina de su corazón. «Gracias, doctor, pero ya sabe lo que dicen. Lo que no te mata te hace más fuerte». Se quedaron en silencio durante unos segundos, compartiendo un momento de conexión inesperada en el pasillo silencioso del hospital. «¿Le gustaría tomar un café?», preguntó Gael de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. «Hay una cafetería que abre temprano cerca de aquí». Renata lo miró con ojos grandes, claramente sorprendida. El famoso doctor Herrera Montoya, el hombre que nunca fraternizaba con el personal, la estaba invitando a desayunar. «No sé si sea apropiado, doctor», dudó. «Solo somos 2 colegas que salvaron una vida esta noche», dijo él con una media sonrisa que ella nunca había visto antes. «Creo que nos lo hemos ganado». Renata sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Había algo diferente en la forma en que él la miraba, algo que la hacía sentir especial y vulnerable al mismo tiempo. «Está bien», susurró, «pero solo un café rápido». La cafetería El Amanecer estaba casi vacía a las 6 de la mañana, solo ocupada por algunos trabajadores que comenzaban su jornada laboral. Gael había elegido una mesa junto a la ventana,
desde donde podían ver el despertar de la ciudad mientras tomaban café y comían conchas recién horneadas. ¿Siempre desayuna en lugares así?, preguntó Renata, mirando alrededor del establecimiento modesto pero acogedor. Nunca, admitió Gael con una sonrisa extraña. Generalmente desayuno en mi oficina o en el club. Este lugar lo descubrí hace unos días caminando. La verdad era que había estado explorando la zona cerca del hospital durante sus insomnios recientes, algo completamente fuera de carácter para alguien que siempre tenía sus rutinas perfectamente estructuradas. «Es hermoso», dijo Renata, probando el café. «Me recuerda al puesto de Doña Carmen en la plaza de mi pueblo. Ella hace el mejor café de olla de todo Jalisco». «Hábleme de su pueblo», pidió Gael, sorprendiéndose por su genuino interés. ¿Cómo era crecer ahí? Los ojos de Renata se iluminaron al recordar. «San Miguel el Alto es pequeño, doctor. Todos se conocen, todos se cuidan. Mi abuela Esperanza es partera y curandera tradicional. Desde pequeña la acompañaba en sus visitas, aprendiendo que cuidar a la gente no es solo medicina, sino también amor. ¿Siempre supo que quería ser enfermera? Desde los 10 años. Veía cómo mi abuela consolaba a las madres primerizas, cómo sostenía la mano de los enfermos, cómo nunca cobraba a quienes no tenían dinero». Renata hizo una pausa, perdida en sus recuerdos. «Ella me enseñó que la medicina debe servir al corazón, no solo al cuerpo». Gael sintió una punzada extraña en el pecho. Su propia formación había sido exactamente lo contrario: fría, técnica, orientada al éxito y la eficiencia. «¿Y usted, doctor? ¿Siempre quiso ser cirujano?». La pregunta lo tomó desprevenido. Hacía años que nadie le preguntaba sobre sus motivaciones personales. «Mi abuelo era médico», comenzó lentamente. «Después de que mis padres murieron, él se hizo cargo de mí. Me enseñó que la medicina era un poder, una forma de controlar la vida y la muerte». «¿Control?», repitió Renata con curiosidad. «¿No amor por ayudar?». Gael la miró directamente a los ojos. Había algo en ella que lo hacía querer ser honesto. Vulnerabilidad que no había sentido en décadas. «Amor. Es una palabra que no existía en mi vocabulario médico. Mi abuelo decía que los médicos exitosos no pueden permitirse sentimientos, que las emociones nublan el juicio. Pero ayer por la noche, cuando salvamos a ese hombre, usted no parecía frío o calculador. Parecía comprometido, apasionado». Las palabras de Renata lo golpearon como una revelación. Tenía razón. Durante esa cirugía de emergencia había sentido algo que no experimentaba desde hacía años: la satisfacción pura de salvar una vida, no por la gloria o el reconocimiento, sino por el simple acto humano de ayudar. «Tal vez usted me está enseñando algo nuevo», admitió en voz baja. Renata sintió que el aire entre ellos se espesaba con una intimidad inesperada. Este hombre poderoso y aparentemente invencible le estaba mostrando una vulnerabilidad que probablemente nunca había compartido con nadie. «Doctor Herrera». «Gael», la interrumpió suavemente. «Cuando no estamos en el hospital, puede llamarme Gael». «Gael», repitió ella, saboreando su nombre. «¿Puedo preguntarle algo personal?». Él asintió, aunque su instinto le gritaba que mantuviera las defensas arriba. «¿Se siente solo?». La pregunta fue como un bisturí directo al corazón. Gael bajó la mirada hacia su taza de café, tratando de encontrar una respuesta que no lo dejara completamente expuesto. «Todos los días», confesó finalmente. Pero había aprendido a vivir con esa soledad. ¿Hasta qué? Hasta hace 3 semanas, cuando vi a una enfermera nueva consolando a un paciente como si fuera su propio abuelo. Renata sintió que se sonrojaba. La intensidad en la voz de Gael y la forma en que la miraba la hacían sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Tengo que irme», susurró, levantándose de repente. «Mi turno termina y necesito descansar». «Claro, por supuesto», dijo Gael, también poniéndose en pie. «La acompaño a tomar un taxi».
Mientras caminaban hacia la calle, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo el doctor y la enfermera, eran Gael y Renata, dos personas que habían comenzado a verse realmente por primera vez. Los siguientes días, en el Hospital General de Tlalpan, estuvieron cargados de una tensión que Renata no había experimentado antes. Cada vez que se cruzaba con Gael en los pasillos, él la saludaba con una sonrisa casi imperceptible que hacía que su corazón se acelerara. Sin embargo, también notó algo más: las miradas curiosas del personal y los susurros que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. «Oye, Renata», le dijo Sandra, una enfermera veterana durante el descanso de la tarde, «¿es cierto que desayunaste con el doctor Herrera la semana pasada?» «Solo tomamos café después de una cirugía de emergencia», respondió Renata, tratando de sonar casual. «¿Por qué?» «Mija, ese hombre no ha tomado café con nadie en los 10 años que llevo trabajando aquí. Las enfermeras están divididas entre las que piensan que es romántico y las que creen que te está preparando para algo». «¿Preparándome para qué?» Sandra bajó la voz. «Hay rumores de que va a haber recortes de personal. Algunos dicen que el hospital podría ser vendido a empresas privadas. Las enfermeras nuevas siempre son las primeras en irse». El estómago de Renata se contrajo. No podía permitirse perder este trabajo, no cuando había invertido todos sus ahorros en mudarse a la capital y enviar dinero a su abuela. Esa misma tarde, mientras revisaba los medicamentos en la estación de enfermería, escuchó pasos conocidos acercándose. Gael apareció con su bata impecable y esa presencia que llenaba cualquier habitación. «Enfermera Ávila, ¿podría acompañarme a revisar al paciente de la habitación 307? Durante el examen, Renata notó que Gael parecía más tenso de lo usual. Sus movimientos eran precisos como siempre, pero había una rigidez en sus hombros que no había visto antes. «¿Todo está bien con el paciente, doctor?», preguntó cuando terminaron. «El paciente está perfecto, pero yo...» Gael se detuvo, luchando con palabras que claramente no estaba acostumbrado a decir. «¿Ha escuchado rumores sobre el hospital?» «Algunos», admitió Renata cautelosamente. «Mi familia tiene intereses en varias clínicas privadas. Hay presiones para expandir el negocio». Renata sintió un frío repentino. «¿Qué tipo de presiones?» «Nada está decidido aún», dijo Gael rápidamente, notando la preocupación en sus ojos. «Solo quería que supiera que, pase lo que pase, su trabajo está seguro». Pero en lugar de tranquilizarla, las palabras de Gael la alarmaron más. ¿Por qué le aseguraba específicamente a ella que su trabajo estaba seguro? ¿Qué sabía que ella no sabía? Esa noche, en su pequeño departamento, Renata llamó a su abuela Esperanza. «Abuelita, ¿cómo sé si puedo confiar en alguien?» «Ay, mija, ¿qué pasa?» Tu voz suena preocupada. «Es complicado. Hay un hombre en el trabajo. Es mi jefe. Al principio pensé que era buena persona, pero ahora no estoy segura de sus intenciones». «¿Te ha faltado al respeto?» «No, todo lo contrario. Pero tiene poder, abuelita, mucho poder. Y yo no sé si está siendo amable conmigo porque genuinamente le importo o porque quiere algo». Esperanza suspiró desde el otro lado de la línea. «Renata, mi niña, tu corazón siempre ha sido puro, pero la ciudad es diferente al pueblo. Los hombres con dinero a veces juegan con los sentimientos de las mujeres como nosotras. ¿Qué debo hacer? Mantén los ojos abiertos y el corazón protegido. Si realmente es bueno, sus acciones lo demostrarán. Si no, mejor descubrirlo ahora que después». Mientras tanto, en su mansión de Lomas de Chapultepec, Gael terminaba una cena tensa con su tía Leticia, quien había llegado sin avisar con una carpeta llena de documentos. «Gael, necesitamos hablar sobre la adquisición del Hospital General de Tlalpan», dijo Leticia, sirviendo vino en copas de cristal que costaban más que el salario mensual de Renata. «¿Qué hay que hablar? Los números están claros». «Los números sí, pero tu comportamiento no. Me han llegado reportes de que estás fraternizando con el personal».
Gael sintió que se tensaba. ¿Reportes de quién? No importa quién. Lo que importa es que no podemos permitirnos errores emocionales cuando estamos a punto de cerrar la compra más importante del año. ¿Errores emocionales? Esa enfermera, Gael, la del interior. Leticia pronunció las palabras con desdén evidente. Varios miembros de la junta directiva la han visto contigo. ¿Sabes lo que eso proyecta? Proyecta que soy un ser humano, respondió Gael con una frialdad que no sentía. Proyecta debilidad, y no podemos permitirnos debilidades cuando estamos manejando millones de pesos. Gael miró a su tía, la mujer que había ayudado a criarlo después de la muerte de sus padres, y por primera vez en años sintió que estaba viendo a una extraña. La reunión con los inversionistas es el próximo viernes, continuó Leticia. Necesito que mantengas distancia de esa muchacha hasta que esto termine, por el bien de la familia. Esa noche, ambos se fueron a dormir con el corazón pesado, sin saber que las decisiones de los próximos días determinarían no solo su futuro juntos, sino también el destino de cientos de trabajadores del hospital. El viernes por la noche, Gael se encontró frente a su closet, enfrentando un dilema que jamás había experimentado. No sabía qué ponerse para una cita que oficialmente no era una cita. Había invitado a Renata a cenar con la excusa de agradecerle su excelente trabajo durante las últimas semanas, pero la verdad era que simplemente necesitaba estar con ella. Después de cambiar de ropa 3 veces, optó por un traje casual de lino beige y condujo su BMW hacia la dirección que Renata le había dado, un modesto edificio de departamentos en la colonia Doctores que contrastaba dramáticamente con su mundo de lujo. Cuando ella bajó, vestida con un sencillo vestido azul marino y sandalias modestas, Gael sintió que se le cortaba la respiración. No llevaba joyas costosas ni maquillaje elaborado, pero irradiaba una belleza natural que eclipsaba a todas las mujeres sofisticadas que había conocido. «Estás hermosa», le dijo sinceramente mientras le abría la puerta del auto. «Gracias», respondió Renata, claramente nerviosa al subirse a un vehículo que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en su vida. Gael la llevó a Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, donde había reservado una mesa privada. Mientras recorrían las calles elegantes de la zona, Renata observaba por la ventana los edificios corporativos, las boutiques de diseñador y los autos de lujo. «¿Siempre cena en lugares así?», preguntó cuando llegaron al restaurante. «La mayoría de las veces», admitió Gael. «¿Le parece muy ostentoso?» «Un poco», respondió ella con honestidad. «En mi pueblo, cuando queremos celebrar algo especial, vamos a la fonda de Doña Remedios. Sirve el mejor mole de la región por 30 pesos. Gael sonrió. «Me gustaría conocer esa fonda algún día». Durante la cena, conversaron sobre sus vidas con una intimidad creciente. Gael le contó sobre su infancia solitaria en internados caros, sobre las expectativas familiares y la presión constante de mantener el apellido Herrera Montoya en lo más alto. Renata compartió historias de su pueblo, de las fiestas patronales, de cómo toda la comunidad se unía cuando alguien necesitaba ayuda. «¿Nunca ha sentido que le falta algo?», le preguntó Renata mientras probaba un platillo que costaba más que su salario semanal. «¿Cómo qué?». «Conexión real, familia de verdad, amor». La palabra amor quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión. «Hasta hace poco creía que esas cosas eran lujos que no podía permitirme», respondió Gael, mirándola directamente a los ojos. «Pero alguien me está haciendo reconsiderar esa filosofía». Después de la cena, Gael la invitó a caminar por las calles de Polanco. Los edificios iluminados y las tiendas de marcas internacionales creaban un ambiente mágico, pero Renata se sentía como una extraña en un mundo que no le pertenecía. «Gael», dijo finalmente deteniéndose frente a una galería de arte, «¿qué estamos haciendo?». «¿A qué te refieres?». Usted es el doctor Herrera Montoya, millonario, exitoso, sofisticado.
Yo soy una enfermera de un pueblo que la mayoría de la gente no puede ubicar en el mapa. Gael se acercó a ella, tomando suavemente sus manos. Eres la persona más real que he conocido en mi vida, la única que me ve como Gael, no como el doctor Herrera o el heredero de la fortuna Montoya. Pero las diferencias entre nosotros, las diferencias no importan cuando dos personas se conectan de verdad. Renata sintió que su resistencia se desmoronaba. La sinceridad en la voz de Gael y la ternura en sus ojos la hacían querer creer que el amor podía superar cualquier obstáculo. «Esto es real para ti», susurró. «Es lo más real que he sentido en mi vida», respondió él, acercándose lentamente a su rostro. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de promesas y miedos. Para Gael fue como despertar de un sueño de décadas. Para Renata fue la confirmación de que había algo mágico entre ellos que valía la pena explorar. Pero mientras se besaban bajo las luces de Polanco, ninguno de los dos sabía que al día siguiente la junta directiva de las empresas Herrera Montoya se reuniría para finalizar la compra del Hospital General de Tlalpan, una decisión que pondría a prueba todo lo que acababan de confesarse. El sábado amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Gael despertó con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años no quería ir a una reunión de negocios. El recuerdo del beso de la noche anterior con Renata había cambiado algo fundamental en él, y la perspectiva de discutir la privatización del hospital donde ella trabajaba le generaba una ansiedad desconocida. Se vistió con su traje más formal y condujo hacia Torre Bancomer, donde las oficinas corporativas de Herrera Montoya ocupaban los últimos 3 pisos. La sala de juntas ya estaba preparada. Una mesa de caoba que podía albergar 20 personas, ventanales panorámicos con vista a toda la ciudad y una presentación digital que mostraba los números de la adquisición estratégica Hospital General Tlalpan. «Buenos días, Gael», lo saludó su tía Leticia, ya presente junto con otros 5 miembros de la junta directiva. «Espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación del otro día». «Ay», Gael asintió sin comprometerse, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Como principal accionista desde la muerte de su abuelo, su voto era decisivo en cualquier adquisición mayor. «Señores», comenzó el LIC. Mendoza, el director financiero, «los números son excelentes. El Hospital General de Tlalpan está en una situación financiera crítica debido a la falta de inversión gubernamental. Podemos adquirirlo por 60% de su valor real de mercado». La presentación continuó mostrando proyecciones de ganancias, planes de reestructuración y optimización de recursos humanos. Un eufemismo que Gael sabía significaba despidos masivos. «Una vez que tomemos control», explicó Leticia, «podremos convertir el 70% de las camas en servicios privados premium. Los márgenes de ganancia se incrementarán en un 300% en los primeros 2 años». «¿Y el personal actual?», preguntó Gael, aunque ya conocía la respuesta. «Mantendremos aproximadamente el 40%, respondió Mendoza con frialdad empresarial. «El resto será reubicado». Gael sintió que se le revolvía el estómago. «¿Reubicado a dónde? No hay suficientes hospitales públicos en la ciudad para absorber a esa cantidad de personal». «Ese no es nuestro problema», intervino uno de los consejeros. «Nuestro deber es con los accionistas, no con empleados que pueden encontrar trabajo en otras instituciones. Además», añadió Leticia con una mirada significativa hacia su sobrino, «no podemos permitir que sentimientos personales interfieran con decisiones comerciales racionales». Gael entendió perfectamente el mensaje. Su tía sabía de sus sentimientos hacia Renata y estaba usando esta reunión para forzarlo a elegir entre el amor y la lealtad familiar. «¿Cuándo necesita firmarse el acuerdo?», preguntó, ganando tiempo. «El lunes por la mañana», respondió Mendoza.
Los representantes gubernamentales están presionando para cerrar rápido. Es ahora o nunca. Mientras la reunión continuaba, Gael se perdió en sus pensamientos. Recordó la conversación de la noche anterior con Renata, cuando ella le había contado cómo había ahorrado durante 3 años para mudarse a la capital, cómo enviaba dinero a su abuela cada mes, cómo el trabajo en el hospital no era solo su sustento, sino su vocación. Gael, la voz de Leticia lo sacó de su ensimismamiento. ¿Cuál es tu decisión? Todas las miradas estaban puestas en él. En esa sala estaban representadas fortunas que sumaban miles de millones de pesos, familias que habían construido imperios durante generaciones, y todos esperaban que él actuara como un Herrera Montoya debía actuar, con la cabeza fría y el corazón blindado. Necesito el fin de semana para revisar los números personalmente, dijo finalmente. Gael, murmuró Leticia con tono de advertencia. Ya hemos revisado todo múltiples veces. Es mi decisión final. No firmaré nada hasta el lunes por la tarde. Un silencio tenso llenó la sala. Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. Muy bien, cedió Leticia con los labios apretados. Pero espero que para el lunes tengas clara tu prioridad, la familia y el negocio que construyó tu abuelo. Cuando la reunión terminó, Gael se quedó solo en la sala, mirando por el ventanal hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Sabía que su decisión del lunes no sería solo sobre un hospital, sería sobre el tipo de hombre que quería ser el resto de su vida. Tomó su teléfono y marcó el número de Renata. «Hola, Renata, soy Gael. ¿Podríamos vernos? Hay algo muy importante que necesito decirte». El tono preocupado en su voz hizo que el estómago de Renata se contrajera con un presentimiento terrible. «¿Está todo bien? Te explico cuando nos veamos. ¿Puedes en 1 hora en el parque de Coyoacán?» «Sí, ahí estaré». Mientras Gael conducía hacia el sur de la ciudad, sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría todo entre ellos, para bien o para mal. El parque de Coyoacán estaba lleno de familias disfrutando del sábado por la tarde. Niños corrían entre los árboles mientras sus padres conversaban en las bancas. Vendedores ambulantes ofrecían elotes y algodón de azúcar, y en el kiosco central una banda tocaba música tradicional. Era un ambiente de alegría y simplicidad que contrastaba dramáticamente con el peso que Gael llevaba en el corazón. Renata lo encontró sentado en una banca bajo un viejo fresno, con la mirada perdida y las manos entrelazadas. Vestía jeans y una camisa casual, pero su postura tensa delataba que algo grave lo perturbaba. «Hola», dijo ella suavemente, sentándose a su lado. «Gracias por venir», respondió Gael sin mirarla directamente. «Sé que tu día libre es sagrado. Me tenías preocupada por teléfono. ¿Qué pasa?» Gael respiró profundamente, buscando las palabras correctas para una conversación que podría destruir lo más hermoso que había encontrado en su vida. «Renata, hay algo sobre mi familia, sobre los negocios familiares que no sabes». Ella sintió un nudo formándose en el estómago. ¿Qué tipo de negocios? Además de ser médico, soy el principal accionista de Grupo Médico Herrera Montoya. Tenemos clínicas privadas, hospitales, centros de diagnóstico. Es un imperio que heredé de mi abuelo. Entiendo, dijo Renata lentamente, aunque no entendía por qué eso requería una reunión urgente. Esta mañana tuve una junta directiva. Mi familia está considerando comprar el Hospital General de Tlalpan. Las palabras golpearon a Renata como un puñetazo invisible. Todo comenzó a tener sentido, la seguridad que él le había dado sobre su trabajo, los rumores en el hospital, las miradas de las otras enfermeras. «¿Comprar?», repitió con voz temblorosa, «para convertirlo en hospital privado. Los números son, desde el punto de vista empresarial, es una oportunidad excelente». «¿Y qué pasaría con los empleados? ¿Con los pacientes que no pueden pagar servicios privados?». Gael cerró los ojos, odiando cada palabra que tenía que decir.
Habría recortes significativos de personal. Aproximadamente el 60% de los empleados actuales perdería su trabajo. Y sí, muchos pacientes ya no podrían recibir atención ahí. Renata se puso en pie de un salto, como si la banca hubiera estado en llamas. ¿Me estás diciendo que vas a destruir la vida de cientos de personas por dinero? No he tomado ninguna decisión aún, se defendió Gael, también levantándose. Por eso quería hablarte primero. ¿Hablarme primero? La voz de Renata subió una octava. ¿Para qué? ¿Para pedirme permiso de arruinar mi vida y la de mis compañeros? Para explicarte que esto es más complicado de lo que parece. Mi familia, las expectativas, las responsabilidades. Al diablo con tu familia y sus expectativas, explotó Renata, atrayendo las miradas de las familias cercanas. ¿Sabes lo que significa ese trabajo para mí? ¿Para Sandra, que mantiene sola a 3 hijos? ¿Para el doctor Ramírez, que está a 2 años de jubilarse? Renata, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Que todo este tiempo has estado jugando conmigo, que mientras me hacías creer que sentías algo real, ya tenías planeado destruir mi mundo. No es así, gritó Gael, perdiendo por primera vez su compostura habitual. Lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida. Precisamente por eso estoy aquí, porque no puedo tomar esta decisión sin hablarlo contigo. ¿Y qué esperas que te diga? ¿Que está bien que destroces la vida de cientos de personas mientras a mí me mantienes en una burbuja dorada? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata, y cada gota partía el corazón de Gael en pedazos. Yo no sabía que esto iba a pasar cuando nos conocimos. La compra del hospital se planeó hace años, mucho antes de que tú llegaras a mi vida. Pero ahora lo sabes, dijo ella con voz quebrada, y tienes que elegir entre el dinero y la decencia, entre tu familia y hacer lo correcto, entre mi familia y perderte a ti, susurró Gael. No, Renata negó con la cabeza mientras retrocedía. Entre ser el hombre que creí que eras o seguir siendo el mismo millonario frío que eras antes de conocerme. Renata, espera. No hay nada más que hablar hasta que tomes tu decisión. Ella comenzó a alejarse, pero se detuvo y se volteó hacia él una última vez. Solo una pregunta, Gael. Cuando me veas el lunes en el hospital, sirviendo a los pacientes que pronto no podrán pagar un hospital privado, ¿vas a poder mirarme a los ojos? Con esas palabras, Renata se perdió entre la multitud del parque, dejando a Gael solo, con el peso de una decisión que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que sería el resto de su vida. Esa noche, ambos lloraron en la soledad de sus respectivos hogares. Él en su mansión de Lomas de Chapultepec, ella en su modesto departamento de la colonia Doctores, separados por la distancia social que parecía imposible de superar. El domingo fue el día más largo de la vida de Gael Herrera Montoya. Desde el amanecer hasta el atardecer, vagó por su mansión como un alma en pena, incapaz de concentrarse en cualquier cosa que no fuera el eco de las últimas palabras de Renata. Vas a poder mirarme a los ojos. La casa de 3 plantas en Lomas de Chapultepec, con sus jardines perfectamente manicurados y su alberca infinita, se sentía más vacía que nunca. Cada habitación elegantemente decorada le recordaba la frialdad de su existencia antes de conocerla. Los cuadros de artistas famosos, los muebles de diseñador, la cava de vinos que costaba más que el salario anual de una enfermera. Todo le parecía repentinamente vacío y sin sentido. A las 6 de la tarde, su teléfono sonó. Era Leticia. Gael, ¿cómo vas con la revisión de los documentos? Todavía estoy analizándolos, mintió, sin haber tocado siquiera la carpeta que había traído de la oficina. Mijo, espero que entiendas que esta oportunidad no se presentará otra vez. El gobierno está desesperado por vender, y si nosotros no compramos, lo hará la competencia. Lo sé, tía, y espero también que hayas reflexionado sobre lo que hablamos. Esa muchacha puede ser muy dulce, pero no pertenece a nuestro mundo.
Tarde o temprano, las diferencias pasarían factura. Gael sintió una oleada de ira hacia su tía, pero se controló. ¿Has considerado que tal vez sea nuestro mundo el que está equivocado? Un silencio tenso se extendió por la línea. ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un hospital público, Leticia? ¿Cuándo fue la última vez que viste a una enfermera trabajar 12 horas seguidas por un salario que apenas le alcanza para sobrevivir? Gael, no entiendo a dónde quieres llegar. Quiero llegar a que tal vez hemos perdido de vista para qué existe realmente la medicina. La medicina es un negocio, Gael, un negocio que nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos exactamente? ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Respeto basado en el miedo? Tenemos poder para hacer el bien desde una posición de influencia. ¿Cuándo fue la última vez que usamos ese poder para ayudar a alguien que no pudiera pagarnos? Leticia suspiró con exasperación. Está bien, claramente esa muchacha te ha lavado el cerebro. Pero tienes hasta mañana para decidir si quieres seguir siendo un Herrera Montoya o convertirte en un idealista romántico sin futuro. Después de colgar, Gael se sirvió un whisky y se sentó en su estudio, rodeado de fotografías familiares. Su abuelo, el fundador del Imperio Médico, lo miraba desde un retrato con expresión severa. Sus padres, muertos tan jóvenes, sonreían desde su foto de boda en una playa de Cancún. «¿Qué harían ustedes?», murmuró al aire. Recordó las historias que su abuelo le contaba cuando era niño, sobre cómo había comenzado como médico rural en Michoacán, atendiendo a campesinos que pagaban con gallinas y maíz. La medicina, le decía, es un regalo que Dios nos da para servir a otros, no para servirnos de otros. ¿Cuándo habían perdido esa visión? Cuando el servicio se había convertido en negocio y el negocio en obsesión. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Renata tampoco podía encontrar paz. Había intentado llamar a su abuela Esperanza 3 veces, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicarle que se había enamorado del hombre que podría destruir su carrera y su futuro? Finalmente, a las 9 de la noche, logró marcar el número. «Abuelita, soy yo. Renata, mi niña, tu voz suena terrible. ¿Qué pasa?». Entre lágrimas, Renata le contó toda la historia. El hospital, Gael, sus sentimientos, la traición, la decisión imposible que él tenía que tomar. «Ay, mija», suspiró Esperanza después de escuchar todo. «¿Y tú qué sientes en el corazón por ese hombre?». «Que lo amo, abuelita, pero también que me siento traicionada y usada». «¿Crees que él te usó conscientemente?». Renata reflexionó en silencio. «No, no lo creo. Creo que él tampoco sabía que se iba a enamorar». «Entonces la pregunta no es si te traicionó, sino si está dispuesto a traicionar a su familia por ti». «¿Cómo puedo pedirle eso?». «No puedes pedírselo, mija. Pero si realmente te ama, no tendrás que hacerlo». Esa noche, ambos se quedaron despiertos hasta el amanecer. Gael, caminando por los jardines de su mansión bajo la lluvia fina que había comenzado a caer sobre la Ciudad de México. Renata, sentada junto a la ventana de su departamento, viendo las luces de la ciudad que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El lunes se acercaba inexorablemente, y con él una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El lunes amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, como si la naturaleza hubiera decidido dar una tregua después de la tormenta del fin de semana. Pero para Gael y Renata, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Renata llegó al Hospital General de Tlalpan con 2 horas de anticipación, necesitando la familiaridad de su rutina para calmar los nervios. Se vistió con especial cuidado esa mañana, planchando su uniforme hasta que quedó impecable, recogiendo su cabello en un moño perfecto. Si iba a enfrentar la posible destrucción de su mundo, lo haría con dignidad. En la estación de enfermería encontró a Sandra y a varios colegas murmurando en voz baja. «Renata, qué bueno que llegaste temprano», dijo Sandra con expresión preocupada. «¿Has escuchado los rumores?». «¿Qué rumores?». «Dicen que hoy se define si van a privatizar el hospital».
La directora administrativa llegó desde las 6 de la mañana con varios hombres de traje. Renata sintió que se le encogía el estómago. ¿Se sabe algo más? Solo que la decisión final depende de una sola persona, el dueño de alguna empresa médica grande. Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono en la estación, cada vez que aparecía alguien con traje por los pasillos, el personal se tensaba esperando noticias. A las 11 de la mañana, Renata vio a Gael aparecer al final del corredor. Vestía su traje más formal, el que usaba para ocasiones importantes, y caminaba con paso decidido hacia la oficina administrativa. Sus miradas se cruzaron por un segundo a la distancia, pero él no se detuvo. Mientras tanto, en Torre Vancomer, Leticia esperaba en la sala de juntas junto con el equipo legal y los representantes gubernamentales. Los documentos estaban preparados, los números finales revisados, las firmas listas para oficializar la compra más importante en la historia de la empresa familiar. ¿A qué hora dijo Gael que llegaría?, preguntó impaciente el Lic. Mendoza. A las 12 en punto, respondió Leticia, aunque una creciente inquietud la carcomía por dentro. Conocía a su sobrino lo suficiente para saber que algo había cambiado en él durante el fin de semana. En el hospital, Gael se encerró en su oficina privada y tomó una decisión que había estado madurando durante 36 horas de insomnio y reflexión. Marcó el número de su asistente legal personal. «Carlos, necesito que redactes un documento urgente». «Por supuesto, doctor». «¿De qué tipo?» «Una renuncia formal a mis derechos como accionista mayoritario de Grupo Médico Herrera Montoya, específicamente relacionada con la compra del Hospital General de Tlalpan». Un silencio sorprendido se extendió por la línea. «Doctor, ¿está seguro? Esa decisión tendría consecuencias legales y financieras enormes». «Completamente seguro, y necesito que también prepares los documentos para establecer una fundación». «¿Qué tipo de fundación?» «Una fundación médica sin fines de lucro que garantice la operación del Hospital General de Tlalpan como institución pública, con fondos suficientes para mantenerlo funcionando durante los próximos 10 años». «Doctor, ¿de dónde saldrían esos fondos?» Gael miró por la ventana de su oficina hacia el área donde Renata trabajaba en ese momento, cuidando pacientes con la misma dedicación que había admirado desde el primer día. «De la venta de mis acciones en las otras empresas familiares y de la liquidación de mis propiedades personales». ¿Está consciente de que eso significa renunciar a prácticamente toda su fortuna? «Estoy consciente de que significa recuperar mi alma». A las 12:05, Gael entró a la sala de juntas donde lo esperaban. Las caras alrededor de la mesa mostraban una mezcla de expectativa y ansiedad. «Gael», dijo Leticia levantándose, «pensé que habías cambiado de opinión cuando no llegaste temprano». «No he cambiado de opinión», respondió él con calma, tomando su lugar. «Solo he clarificado cuál era realmente mi opinión». «Perfecto», intervino el representante gubernamental. «Entonces, ¿podemos proceder con las firmas?» Gael miró a todos los presentes, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a construir imperios financieros que medían el éxito en cifras y propiedades. «No habrá firmas», anunció con voz firme. «Me retiro de la compra del Hospital General de Tlalpan». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Cómo que te retiras?», preguntó Leticia con voz temblorosa. «Además, he decidido crear una fundación para garantizar que ese hospital siga operando como institución pública». «Gael, ¿te has vuelto loco?», exploró Leticia. «¿Sabes lo que significa esa decisión para la familia? Significa que por primera vez en años podré dormir en paz». Se levantó de la mesa dejando atrás contratos millonarios, expectativas familiares y la vida que había conocido durante 37 años. «¿A dónde vas?», gritó Leticia. «A buscar a la mujer que me enseñó que el verdadero éxito se mide en vidas salvadas, no en dinero acumulado».
Con esas palabras, Gael salió de la sala de juntas, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo hombre que había entrado esa mañana. Gael condujo de regreso al hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Había tomado la decisión más importante de su vida, pero ahora venía la parte más difícil: enfrentar a Renata y pedirle una segunda oportunidad. Al llegar al Hospital General de Tlalpan, se dirigió directamente al área de cardiología, pero la estación de enfermería estaba vacía. Preguntó a un colega y le dijeron que Renata había pedido permiso para salir temprano, alegando una emergencia familiar. ¿Sabes a dónde fue?, preguntó con urgencia creciente. Creo que mencionó algo sobre regresar a su pueblo. Parecía muy alterada. Gael sintió que el mundo se le venía encima. Se había ido para siempre. Había llegado tarde para arreglar las cosas. Corrió hacia su auto y marcó el número de Renata, pero el teléfono sonaba sin respuesta. Intentó varias veces durante el camino hacia el departamento de ella en la colonia Doctores, pero nada. Al llegar al edificio de departamentos, subió las escaleras de 2 en 2 hasta el tercer piso. Tocó la puerta del 3B con insistencia. «Renata, Renata, soy Gael. Por favor, ábrele». Una vecina mayor salió al pasillo. «Joven, ¿busca a la enfermera?» «Sí, señora. ¿La ha visto?» «Se fue hace como 2 horas con una maleta. Dijo que regresaba a su pueblo por unos días». Gael sintió que se le caía el alma a los pies. Había esperado demasiado. Había perdido demasiado tiempo en dudas cuando debería haber actuado con el corazón desde el principio. De regreso en su auto, llamó a información telefónica. «Necesito el número de la Presidencia Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco». Después de varios intentos y transferencias, logró hablar con un funcionario local. «¿Conoce usted a la señora Esperanza Jiménez? Es partera y curandera del pueblo». «Claro que sí. Doña Esperanza vive en la calle de los Cedros, casa número 47. ¿Necesita algo específico? ¿Podría darme su número telefónico?» «Ay, joven, doña Esperanza no tiene teléfono. Pero si es urgente, puedo mandarle recado con mi sobrino». Gael tomó una decisión impulsiva que habría sido impensable para él una semana antes. «No es necesario. Yo voy para allá». «¿Usted va a venir hasta acá?» «¿De dónde?» «De la Ciudad de México». «Órale. Esos son como 4 horas de camino. ¿Está seguro?» «Completamente seguro». Esa misma tarde, Gael manejó por carreteras que nunca había recorrido, atravesando paisajes rurales que contrastaban dramáticamente con su mundo urbano de siempre. Conforme se alejaba de la capital, sentía como si estuviera despojándose de capas de una identidad que ya no le pertenecía. San Miguel el Alto apareció ante él al atardecer como una postal del México profundo. Calles empedradas, casas coloniales con techos de teja, una plaza central rodeada de árboles frondosos donde la gente se reunía para conversar. Era exactamente como Renata se lo había descrito, pero verlo en persona le dio una nueva dimensión a todo lo que ella le había contado sobre sus raíces. Preguntó por la calle de los Cedros y no tardó en encontrar la casa número 47. Una construcción sencilla de adobe pintada de azul cielo, con un pequeño jardín lleno de plantas medicinales y flores de colores brillantes. Antes de tocar la puerta, se detuvo a observar la escena a través de la ventana abierta. Renata estaba sentada en una mesa de madera junto a una mujer mayor, de cabello blanco, recogido en un chongo, quien evidentemente era su abuela Esperanza. Ambas pelaban chiles mientras conversaban en voz baja. Ver a Renata en su elemento natural, en el hogar que la había formado, le dio a Gael una perspectiva completamente nueva sobre la mujer de la que se había enamorado. Aquí no era solo una enfermera del hospital, era la nieta querida, la hija del pueblo, la representación de valores y tradiciones que él había perdido en algún punto de su vida. Respiró profundamente y tocó la puerta. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde adentro. «Señora Esperanza, mi nombre es Gael Herrera. Vengo de la Ciudad de México.
Necesito hablar con Renata. Se escuchó un murmullo de voces antes de que la puerta se abriera. Esperanza apareció con expresión cautelosa pero no hostil, evaluando al hombre elegantemente vestido que había llegado hasta su hogar. ¿Usted es el doctor del que me habló mi nieta? Sí, señora. El que iba a cerrar el hospital. Gael bajó la mirada. Sí, señora, pero también soy el hombre que decidió no hacerlo. Esperanza lo estudió durante unos segundos que se sintieron eternos. Pase, doctor. Renata está en el patio. Cuando Gael entró a la casa sencilla pero acogedora, llena de fotografías familiares y objetos artesanales, sintió una calidez que su mansión de millones de pesos jamás había tenido. Renata apareció desde el patio trasero y al verlo, su rostro pasó por una gama completa de emociones. Sorpresa, confusión, esperanza y dolor. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz apenas audible. Vine a decirte que salvé el hospital, respondió Gael sin preámbulos. Y vine a pedirte que me perdones por haber tardado tanto en hacer lo correcto. El patio trasero de la casa de doña Esperanza era un pequeño paraíso. Bugambilias moradas trepaban por las paredes de adobe, macetas con hierbas medicinales perfumaban el aire, y un viejo naranjo daba sombra a una mesa de madera desgastada por los años. Era ahí donde Renata había pasado su infancia, aprendiendo los secretos de las plantas curativas de su abuela. Gael y Renata se sentaron uno frente al otro mientras Esperanza servía café de olla en jarros de barro, con esa intuición ancestral que tienen las abuelas para saber cuándo dos personas necesitan hablar sin interferencias. Los dejo solos, murmuró la anciana. Pero recuerden que en esta casa se habla con la verdad. Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Renata no podía creer que Gael hubiera viajado 4 horas para encontrarla, y él luchaba por encontrar las palabras que pudieran reparar el daño causado. ¿De verdad salvaste el hospital?, preguntó ella finalmente, con voz apenas audible. No solo eso, respondió Gael, sacando unos documentos doblados de su chaqueta. Creé una fundación que garantiza que siga siendo público durante los próximos 10 años, con presupuesto suficiente para mejorar los salarios del personal de enfermería y comprar nuevo equipo médico. Renata tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo financiaste esto? Vendí mis acciones en las otras empresas familiares y puse en venta mis propiedades. ¿Tu mansión? Todo, confirmó Gael. La mansión, el departamento de la playa, las inversiones, todo. Renata lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Gael se inclinó hacia adelante, tomando suavemente las manos de ella entre las suyas. Porque me enseñaste que había perdido de vista para qué estudié medicina. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y porque te amo más que a cualquier fortuna que pudiera acumular en toda una vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata. Pero tu familia, tu tía Leticia, mi tía ya no me dirige la palabra, admitió Gael con una sonrisa triste. Dice que he traicionado el legado de mi abuelo, pero creo que en realidad he recuperado el verdadero legado, el de un médico que servía a su comunidad. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? Conseguí un trabajo en una clínica pública de Tlalpan. El salario es una fracción de lo que ganaba antes, pero es suficiente para vivir dignamente. Hizo una pausa, buscando valor para la siguiente confesión. Renté un departamento pequeño cerca del hospital, en la colonia Doctores, a 3 cuadras de donde vives tú. Renata sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Te mudaste a mi barrio? Quería estar cerca de ti, aunque fuera solo para verte de lejos en el hospital, para asegurarme de que estuvieras bien. Gael, susurró ella, luchando con emociones contradictorias. Sé que lo que hice fue imperdonable, continuó él. Sé que te lastimé y que rompí tu confianza,
pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida. Y si me das una oportunidad de demostrártelo, pasaré el resto de mis días tratando de ser el hombre que tú mereces. Renata retiró sus manos de las de él y se puso en pie, caminando hacia el naranjo. Gael sintió que el alma se le caía a los pies, interpretando el gesto como un rechazo. ¿Sabes qué me duele más?, dijo ella sin voltearse. ¿Qué? Que durante días pensé que todo había sido mentira, que tus sentimientos eran una estrategia para mantenerme contenta mientras destruías mi mundo. Nunca fue así. Lo sé, lo interrumpió, volteándose para mirarlo. Lo sé porque estás aquí, porque renunciaste a todo, porque elegiste hacer lo correcto aun cuando significaba perderlo todo. Gael se levantó lentamente, acercándose a ella con cautela. ¿Significa eso que puedes perdonarme? Significa que entiendo que ambos estábamos luchando con mundos que parecían incompatibles. ¿Y ahora? ¿Siguen siendo incompatibles? Renata lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos al hombre vulnerable que se escondía detrás del cirujano exitoso. Ahora creo que tal vez podemos construir un mundo nuevo, uno donde no importe de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Gael sintió una esperanza tímida brotando en su pecho. ¿Eso significa que me das una segunda oportunidad? Significa que me das miedo, admitió ella con honestidad. Me da miedo volver a confiar. Me da miedo que te arrepientas de lo que has sacrificado. Me da miedo no ser suficiente para alguien como tú. Renata, dijo Gael tomando su rostro entre sus manos, tú eres todo lo que necesito para ser feliz. Me has hecho mejor persona, me has dado un propósito real, me has enseñado qué significa amar de verdad. En el patio perfumado por las flores de su infancia, bajo el naranjo que había visto crecer a Renata desde niña, ella finalmente permitió que sus defensas cayeran. Yo también te amo, susurró, y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Cuando se besaron, sintieron que todas las diferencias de clase, todas las barreras sociales, todos los obstáculos que habían enfrentado se desvanecían en el poder simple y puro del amor verdadero. Esperanza observó desde la ventana de la cocina cómo su nieta y el doctor se abrazaban bajo el naranjo, y una sonrisa sabia se dibujó en su rostro arrugado. Había vivido 82 años, había traído al mundo a más de 300 niños, y había desarrollado un instinto infalible para reconocer cuando dos almas estaban destinadas a encontrarse. Ya era hora, murmuró para sí misma, mientras preparaba una cena especial con los ingredientes que tenía en casa. Cuando la pareja entró a la casa tomados de la mano, Esperanza los recibió con una sonrisa maternal. ¿Ya arreglaron sus diferencias? Creo que sí, abuelita, respondió Renata, con un rubor evidente en las mejillas. Señora Esperanza, dijo Gael con respeto, me gustaría pedirle permiso para cortejar formalmente a su nieta. La anciana soltó una carcajada. Ay, doctor, aquí en el pueblo las cosas se hacen diferentes que en la ciudad. Siéntense, vamos a cenar y a platicar como Dios manda. Durante la cena, Esperanza interrogó a Gael con la sagacidad de una abuela protectora, pero también con la sabiduría de alguien que había visto pasar muchas generaciones. ¿De verdad está dispuesto a vivir con menos dinero del que está acostumbrado? Señora, he descubierto que tenía mucho dinero, pero poca vida. Ahora tengo poca fortuna, pero mucha razón para vivir. ¿Y su familia? ¿No se va a arrepentir de haberlos decepcionado? Gael reflexionó antes de responder. Mi familia me enseñó el valor del trabajo y la responsabilidad, pero perdimos de vista el valor de la compasión. Si decepcionarlos significa recuperar mi humanidad, es un precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Y qué pasa cuando lleguen los problemas? Porque llegan, doctor, llegan las enfermedades, las crisis económicas, los desacuerdos. ¿Va a estar ahí cuando las cosas se pongan difíciles? Señora Esperanza, respondió Gael, mirando directamente a Renata. He pasado 37 años huyendo de los problemas emocionales.
Su nieta me ha enseñado que enfrentarlos juntos es lo que hace que valga la pena vivirlos. Después de la cena, mientras Renata lavaba los platos, Esperanza llevó a Gael al pequeño altar familiar en la sala, donde las fotografías de generaciones pasadas creaban un mosaico de historia familiar. ¿Ve esta foto?, preguntó, señalando una imagen en sepia de una pareja joven. ¿Quiénes son? Los papás de Renata. Él era contador en el gobierno municipal, ella maestra de primaria. No tenían mucho dinero, pero se amaban como locos. Esperanza tocó suavemente el cristal del marco. Murieron en un accidente cuando Renata tenía 8 años. Desde entonces, yo me hice cargo de criarla. Debió ser muy difícil. Lo fue. Pero esa niña me salvó tanto como yo la salvé a ella. Me dio propósito, me mantuvo joven. Me enseñó que el amor puede superar cualquier tragedia. Esperanza se volvió hacia Gael con expresión seria. Mi nieta ya sufrió la pérdida de sus padres. Si usted la va a lastimar, mejor váyase ahora y ahórrenle el dolor. No tengo intención de lastimar a la señora, todo lo contrario. Las intenciones están bien, doctor, pero lo que cuenta son las acciones. Está dispuesto a amarla, no solo cuando sea fácil, sino también cuando sea difícil. Sí, señora. ¿Está dispuesto a aceptar que ella siempre va a poner a sus pacientes primero porque así la criaron? Sí, y eso es una de las cosas que más admiro de ella. ¿Y está dispuesto a construir una familia donde los valores no se midan en pesos, sino en principios? Gael sintió una emoción profunda brotando en su pecho. Señora Esperanza, eso es todo lo que quiero en la vida. La anciana lo estudió durante unos segundos más, y luego asintió con aprobación. Entonces tiene mi bendición, doctor. Pero también tiene mi advertencia. En esta familia cuidamos a los nuestros. Si lastima a mi nieta, tendrá que vérselas conmigo. Esa noche, los tres se sentaron en el portal de la casa a mirar las estrellas, algo que Gael no había hecho desde la infancia. El aire fresco del campo, el sonido de los grillos, la sensación de paz que emanaba de aquel hogar sencillo. Todo era tan diferente a su vida anterior que parecía estar viviendo en otro planeta. ¿En qué piensas?, le preguntó Renata notando su expresión contemplativa. En que nunca había entendido realmente qué significaba la palabra hogar, respondió él tomando su mano. Siempre pensé que era el lugar más caro donde podías vivir, pero ahora me doy cuenta de que es el lugar donde alguien te está esperando con amor. Esperanza sonrió desde su mecedora. Ya entendió, mija. Este muchacho ya entendió. Cuando se fueron a dormir, Gael en el cuarto de huéspedes y Renata en su antigua habitación de la infancia, ambos sabían que habían cruzado un umbral definitivo. Ya no eran solo el doctor millonario y la enfermera pobre. Eran dos personas que habían elegido construir un futuro juntos, cimentado en valores compartidos y amor verdadero. Al día siguiente regresarían a la Ciudad de México, pero ya no como las mismas personas que habían llegado a San Miguel el Alto. Regresarían como una pareja que había encontrado en el amor la fuerza para transformar no solo sus propias vidas, sino también las vidas de quienes los rodeaban. Un año después, la plaza central de San Miguel el Alto brillaba bajo las luces navideñas que habían sido colocadas para las fiestas patronales. El aire nocturno vibraba con el sonido de mariachis, risas de niños corriendo entre los puestos de comida y el murmullo alegre de familias enteras disfrutando la celebración anual que unía a todo el pueblo. Gael se ajustó nerviosamente la guayabera blanca que Esperanza había insistido en que comprara para la ocasión. Durante el último año, había aprendido a vestirse de manera más sencilla, a disfrutar de los placeres simples y a medir su éxito no en cifras bancarias, sino en sonrisas de pacientes recuperados. ¿Estás listo?, le preguntó Renata, apareciendo a su lado con un vestido tradicional azul cielo que la hacía verse radiante bajo las luces del kiosco. Nunca he estado más listo para nada en mi vida, respondió él, tocando el pequeño estuche de terciopelo que llevaba en el bolsillo. El año que había pasado había sido de transformaciones profundas para ambos.
Gael había cumplido su palabra, vendió todas sus propiedades, se mudó a un departamento modesto en la colonia Doctores y comenzó a trabajar en la clínica pública Dr. Gustavo Vaz, donde su reputación como cirujano le había conseguido rápidamente el respeto de colegas y pacientes. La Fundación Esperanza Jiménez, nombre que había elegido en honor a la abuela de Renata, no solo había salvado el Hospital General de Tlalpan, sino que se había convertido en un modelo nacional de cómo la iniciativa privada podía apoyar la salud pública sin ánimo de lucro. 3 hospitales más habían sido incluidos en el programa, y Gael había descubierto una satisfacción en el trabajo social que jamás había experimentado acumulando riquezas. Renata, por su parte, había sido promovida a supervisora de enfermería del área de cardiología y se había inscrito en una maestría en administración hospitalaria que cursaba los fines de semana. Sus compañeros del hospital ya no la veían como la novia del doctor Rico, sino como una profesional respetada por mérito propio. «¿Dónde está tu abuela?», preguntó Gael, buscando entre la multitud. «Ahí viene», señaló Renata hacia una anciana que se acercaba acompañada por varias mujeres del pueblo, todas vestidas con rebozos coloridos. Durante el último año, Gael se había convertido en el nieto adoptivo de Esperanza. Cada mes viajaba a San Miguel el Alto a visitarla, y ella lo había adoptado oficialmente en su corazón, enseñándole a preparar remedios tradicionales y compartiéndole historias de la familia que él nunca había tenido. «Mijo», lo saludó Esperanza con una sonrisa cómplice, «¿ya tienes todo listo?». «Sí, abuelita», respondió Gael, usando el término de cariño que había adoptado naturalmente. «¿Usted habló con el padre Miguel?». «Todo arreglado. Él va a hacer el anuncio después del Rosario de Aurora». La tradición en San Miguel el Alto dictaba que las propuestas de matrimonio más importantes se hacían durante las fiestas patronales, frente a toda la comunidad, como una forma de pedir no solo la mano de la novia, sino también la bendición del pueblo entero. Cuando terminó la misa vespertina y la procesión llegó a la plaza, el padre Miguel tomó el micrófono del kiosco. «Hermanos y hermanas», anunció con voz potente, «esta noche tenemos una ocasión muy especial. El doctor Gael Herrera, quien durante este año se ha convertido en parte de nuestra comunidad, tiene algo importante que pedirle a nuestra querida Renata Ávila». Un murmullo de expectación recorrió la plaza. Todos en el pueblo habían sido testigos del romance que había florecido entre la enfermera local y el doctor de la capital, una historia que se había convertido en leyenda local. Gael subió al kiosco con el corazón latiendo aceleradamente. Nunca había hablado en público sin la seguridad de su estatus económico, pero ahora tenía algo mucho más valioso: el amor de una mujer extraordinaria y la aceptación de una comunidad que lo había acogido como familia. «Buenas noches», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Hace un año llegué a este hermoso pueblo como un extraño. Era un hombre que tenía mucho dinero pero poco corazón, mucho éxito pero poca felicidad. La plaza se había quedado en silencio absoluto. Renata Ávila me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en personas que amas y que te aman. Me enseñó que servir a otros es el único camino hacia la verdadera satisfacción. Y me enseñó que el amor verdadero puede transformar completamente la vida de una persona». Bajó del kiosco y se acercó a Renata, quien estaba rodeada por su abuela y las mujeres del pueblo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Renata», continuó arrodillándose frente a ella en el empedrado de la plaza, «durante 37 años viví sin saber lo que era amar. Tú me enseñaste no solo a amar, sino a ser digno de ser amado. Me enseñaste que la familia no la defines por la sangre o el dinero, sino por los valores y el compromiso». Sacó el anillo del estuche. No era el diamante ostentoso que habría comprado un año antes, sino una sencilla banda de oro con una esmeralda modesta que había pertenecido a la bisabuela de Renata, rescatada de los pocos recuerdos familiares que conservaba Esperanza.
¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una familia donde midamos nuestra riqueza en abrazos, nuestro éxito en sonrisas y nuestro poder en la capacidad de ayudar a otros? Renata se llevó las manos al rostro, emocionada hasta las lágrimas. Sí, susurró primero, y luego gritó para que toda la plaza pudiera escuchar. Sí, quiero casarme contigo. La plaza estalló en aplausos, gritos de alegría y música de mariachi. Cohetes iluminaron el cielo estrellado, mientras las campanas de la iglesia repicaban, anunciando el compromiso. Mientras Gael deslizaba el anillo en el dedo de Renata, ella le susurró al oído: «Te amo, no por lo que tenías, ni por lo que perdiste, sino por el hombre en el que te convertiste. Y yo te amo por haberme enseñado que el corazón sí sabe amar», respondió él, antes de besarla bajo las luces de la plaza, mientras todo el pueblo celebraba. 6 meses después, se casaron en la pequeña iglesia de San Miguel el Alto. Gael caminó hacia el altar, acompañado por Esperanza, quien se había convertido en la familia que siempre había necesitado. Renata llegó al brazo del presidente municipal, representando a todo el pueblo que la había visto crecer. La recepción fue en la plaza central, con comida preparada por las familias del pueblo, música de mariachi que tocó hasta el amanecer, y baile sobre el empedrado colonial donde sus hijos aprenderían algún día a caminar. Cuando los recién casados partieron esa noche hacia su nueva vida en la Ciudad de México, llevaban consigo algo más valioso que cualquier fortuna: el amor verdadero, los valores sólidos y la certeza de que habían elegido el tipo de riqueza que realmente importa. Años después, cuando sus hijos les preguntaran cómo se conocieron, les contarían que papá era un doctor muy importante que tenía mucho dinero pero no sabía amar, hasta que conoció a mamá, una enfermera que le enseñó que el corazón más rico es el que sabe dar sin esperar nada a cambio. Y cada Navidad regresarían a San Miguel el Alto, donde Gael seguiría siendo simplemente el esposo de Renata, y ella seguiría siendo la nieta de Doña Esperanza, porque habían aprendido que las mejores identidades no se compran con dinero, sino que se ganan con amor, servicio y humildad.